Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Popular, este espacio con el que cada día estamos llegando hasta sus hogares. Gracias por permitirnos cruzar el umbral de la puerta de su casa y poder ser parte de su familia en esta mañana, en este día. Nosotros hoy estamos ya jueves 25 de abril del año 2019, avanzando también en este mes y deseándoles que tengan toda felicidad en este día. Como a diario, nosotros estamos siempre acercándonos hacia quienes están haciendo actividades importantes en nuestra región, en nuestra ciudad. Y hoy nos acercamos a un cuencano que está preocupado por el tema de la cultura. Realmente hace poco más de un par de meses pudimos tener la presencia aquí de Martín Sánchez, el director de la Casa de la Cultura, el núcleo de la SUAY, y él tenía muchas expectativas de temas que se podían trabajar. Sin embargo, existe preocupación porque al parecer los recursos que están destinados hacia la región de nuestra ciudad no llegan de la manera que deberían llegar. Para conversar de este y otros temas, hoy nos acompaña el sociólogo Diego Peña, quien es un activista en temas ciudadanos, en temas que son de interés de todos. Y él es parte también de la Comisión de Gestores, Artistas y del colectivo que el día de mañana, viernes, estará entregando un manifiesto por la defensa de los derechos culturales de la provincia de la SUAY. Así es que le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, don Diego, gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo está usted? Patricio, muchísimas gracias. Para mí un placer estar aquí. Le agradezco mucho que me haya invitado a su programa. Yo conozco la difusión que tiene Telecuenca y este programa en particular. Y gustoso de conversar con usted, Patricio. Muchísimas gracias. Nosotros nos conocemos y sabemos los intereses que tenemos mutuamente. Muchísimas gracias. Me siento más bien muy contento de poder compartir con usted este espacio, que sin duda enriquece en cuanto al tema de comunicación que este medio tiene para con la ciudadanía. Bueno, usted está un poco dedicado al tema de la escritura, es parte de los escritores de la ciudad. Sin embargo, a veces hay preocupación porque no se consigue que las obras trasciendan, que las obras se puedan imprimir. Y mucho de ello es porque se dice hay un círculo cerrado alrededor de estos espacios que están destinados a hacer esta política cultural en el país, pero que todo está centralizado en la ciudad de Quito. ¿Cómo es ese tema, don Diego? Le agradezco la pregunta, Patricio. En realidad esta vez concurro para conversar con usted porque estamos viviendo una situación particular en esta ciudad, en nuestra ciudad, regreso después de algún tiempo, en la que estamos viviendo una situación especialísima en cuanto al crecimiento y a la importancia y al peso que tiene nuestra ciudad, no solo yo diría en el país, no solo en la región obviamente, sino también en América Latina y en el mundo. Es de alguna manera un referente en varios temas. Verdaderamente Cuenca ha tomado una serie de iniciativas y esto es gracias al aporte, ¿no es cierto?, de los cuencanos que viven aquí, de los cuencanos que viven fuera, algunas veces de los que retornamos también. La cultura en este caso debe corresponder a esa situación del tamaño que tiene Cuenca, de la importancia y la trascendencia que tiene la ciudad, y estamos preocupados de que la gestión cultural está viviendo una situación de fuertes restricciones económicas por las cuales no puede a la velocidad que quisiera o con la urgencia que se merece atender, no se pueden atender algunos temas, algunos requerimientos de la ciudad. En eso estamos. Bueno, entonces, para tratar de todos estos temas se ha generado una asamblea provincial de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. ¿Quiénes participan de esa asamblea? Esta en realidad es la tercera asamblea de la administración del actual presidente Martín Sánchez Paredes. La segunda se realizó en noviembre del año 2018 y la tercera se realizó en marzo del 2019, o sea, hace pocos días. Esta tercera asamblea, Patricio, le encomendó a la Casa de la Cultura que, en atención a lo que la Casa de la Cultura está proponiendo desarrollar y a la restricción de recursos que está viviendo, le
encargó que impulsara la formación de un Frente Ciudadano de defensa de los derechos de la cultura en el Azuay, en la provincia de Azuay. La dirección, el directorio de la Casa de la Cultura, presidido por Martín Sánchez, decidió formar una comisión de ciudadanos de diferentes edades, de diferentes actividades, de diferentes connotaciones y accesos tanto a los medios de comunicación, de acceso también a las universidades, de proximidad a los gestores y actores, productores activos, digamos, de cultura y de cuestiones artísticas de nuestra ciudad, y también a personalidades que están relacionadas de alguna manera con la gestión cultural. Cuando decimos la gestión cultural, para aclararle a nuestra teleaudiencia, a nuestra gentil teleaudiencia, quisiera decirles que la cultura tiene que ver con todas las actividades, no solo las materiales como las actividades económicas y productivas, no solo los servicios que debe tener nuestra población como los temas de movilidad, como los temas de espacio público, por mencionar algunos, también con lo que sentimos, también con la identificación de aquellas expresiones simbólicas en las que nos representamos y en las que se desarrolla nuestra forma de ser, de actuar, de pensar, de ver nuestro futuro, de ver nuestro pasado, de recurrir a la lengua, de recurrir a los requiebros lingüísticos propios de nuestra morlaquía, etcétera. Cuando hablamos de cultura no hablamos solo de los espectáculos artísticos, más bien hablamos de las prácticas que a diario nos connotan y representan nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestra forma de ser. Entre las que están obviamente nuestras fiestas, nuestras celebraciones, están también nuestras expresiones gastronómicas, están nuestras expresiones de vestuario, nuestra forma de reconocer a las personas diferentes que viven con nosotros. En el caso de Cuenca esto es ahora muy significativo. Tenemos una presencia de una comunidad norteamericana, particularmente creo estadounidense. Tenemos, por las circunstancias de la vida y los conflictos duros de la política y del desarrollo de las sociedades, tenemos una fuerte comunidad venezolana, tenemos una comunidad peruana, tenemos una comunidad oriental, una comunidad colombiana, etcétera, para no alargarme en esto, Patricio. Y tenemos que aprender a reconocernos con estas personas con las que convivimos, con las que compartimos nuestro espacio público, también ya nuestra historia hacia el futuro, vamos a compartir con ellos, y tenemos que reconocerles, tenemos que entenderles iguales que nosotros en los derechos que tienen, ¿no es cierto? Tenemos que encontrar las maneras de que su cultura se aproxime a la nuestra y que haya un proceso de integración, de interculturalidad. No solo, como se dice algunas veces, no solo de multiculturalidad, es decir, no solo de saber que existen, sino de intercambiar valores, acciones, expresiones, festividades, celebraciones, también comportamientos, también formas de ser y formas de ver el futuro. Eso es la cultura. La cultura no son solo los espectáculos, sí es también parte de la cultura el arte, ¿no es cierto? Pero al borde de salirse de la cultura el arte. Es decir, con una propensión a proponernos otras formas de ver, ¿no es cierto?, los mismos hechos y los mismos sucesos que nosotros vivimos o participamos o que observamos, ¿no es cierto?, nos hace entender de otra forma el arte. También, ¿no es cierto?, representa la evolución y la posibilidad de cambio de nuestras formas culturales. Pero la cultura le contiene al arte, pero no es solo el arte. Son también los espectáculos, pero no son solo los espectáculos y no son principalmente los espectáculos. Sí es la artesanía, no solo la artesanía en cuanto representa nuestro gusto cromático, nuestros usos y costumbres de la vida cotidiana, de los que tiene la señora que está en la casa escuchándonos o viéndonos quizá, de los jóvenes, adolescentes y un poco mayores a adolescentes, que es lo que les gusta, que es lo que quieren compartir, ¿no es cierto? También una expresión cultural es lo que vivimos, por ejemplo, Patricio, cuando nosotros concurrimos a los malls. Ahí hay realmente una cultura, es la presencia de la cultura también, de lo que está en boga en el mundo, de lo que nos incitan las corporaciones a que consumamos, ¿no es cierto? Eso es parte de la cultura.
cuando vemos que nuestros niños, nuestros nietos en mi caso, nuestros hijos en el caso suyo Patricio, ¿no es cierto?, tienen preferencias por uno u otro juguete, por uno u otro color, por una u otra película, por uno u otro gusto o consumo o helado o sabor o chispas o lo que fuera, ¿no es cierto? Ahí está presente también una cultura internacional que se va haciendo cada vez más presente, más fuertemente en Cuenca, y que inclusive de alguna manera amenaza con hacer invisibles nuestros propios valores, nuestros auténticos, exclusivos, genuinos valores que nos diferencian del resto, ¿no es cierto?, de habitantes de este planeta, del resto de habitantes de nuestro país, del resto de habitantes de nuestra región, y nos hace azuayos, nos hace cuencanos, ¿no es cierto? Hay formas de comportarnos que son propias nuestras y valores que son propios nuestros. Voy a decir, el aprecio que tenemos, ¿no es cierto?, por nuestros ríos. Afortunadamente tenemos un inmenso aprecio por nuestra agua, por nuestro escaso suelo fértil en nuestra provincia. No se olvide que las 2/3 partes del suelo de la provincia de Azuay no son aptos para los cultivos tradicionales, ¿no es cierto? Tenemos bellos espacios como los valles, bellas potreros, bellas alturas, hermosísimo chaparro que a veces no lo valoramos, ¿no es cierto? Y 7.000 cuerpos de agua preciosos que están ubicados en nuestro macizo del Cajas, que ahora es una reserva mundial de biosfera, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que apreciar esas cosas. Esa forma de apreciar, ¿no es cierto?, tiene que ser despertada, tiene que ser alentada, tiene que ser fomentada, tiene que ser gestionada y tiene que ser expresada en los espacios públicos que nos brinda la ciudad y la provincia. Usted me hace pensar en las cosas que propone la administración actual del núcleo de la Azuay de la Casa de la Cultura. Y en realidad usted mismo me ha recordado, Patricio, el valor que tiene para el presidente de la Casa de la Cultura, Martín Sánchez, la recuperación del espacio del Teatro de la Casa de la Cultura. El Teatro de la Casa de la Cultura es el teatro más completo, por un lado, que hay en la provincia de la Azuay. Es el teatro más amplio, de mayor aforo, el que tiene las instalaciones suficientes dentro de su caja escénica para manejar tramoya, luces, ¿no es cierto?, iluminación, vestuario, etcétera, fosa para orquesta, etcétera. Y la acústica, como dices. Y la acústica es muy buena, ¿no es cierto? Pero está dentro de un precioso edificio construido, usted me estuvo recordando ahora, Patricio, con mucho acierto, diseñado por el Gato Sobral, construido por la compañía Mena Atlas hace 65 años, ¿no es cierto? Pero justo es esto lo que les estoy diciendo, hace 65 años. Entonces, el edificio, que es precioso como pocos, que tiene 11.000 metros, que es el espacio cultural más grande que tiene nuestro país en las provincias. Fíjese usted, a veces no reparamos en esas cosas, pero ya tiene deficiencias en términos de las instalaciones de agua, de alcantarillado, en términos de las instalaciones eléctricas, casi no tiene ventilación, ¿no es cierto? En el tiempo que se construyó casi no se utilizaba amplificación, lo cual hizo que se preocupen mucho de tener una excelente acústica, por ejemplo, en el Teatro Sucre, en el Teatro Casa de la Cultura y en el auditorio que está en el tercer piso de la Casa de la Cultura, pero que tienen ya que tener, ¿no es cierto?, aditamentos de amplificación para evitar consecuencias acústicas, digamos, ¿no?, lo que conocemos como consecuencias acústicas. Esto mismo implica, ¿no es cierto?, esto que está en la primera línea de acción, fíjese, de la actual administración, requiere dinero. También requiere dinero el hecho de que, ¿no es cierto?, la gran cantidad de productores artísticos, de gestores culturales, requieren espacios de ensayo, espacios de expresión, requieren aditamentos especiales para la producción, requieren respaldo para constituirse, ¿no es cierto?, como actores que tengan proyectos bien presentados y que tengan atrás de esos proyectos planes de negocios para que puedan seguir viviendo como artistas, como cultores en general, ¿no es cierto?, y para que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes los podamos disfrutar. Eso también es plata. Fíjese usted, hay un gran esfuerzo ahora mismo en la Casa de la Cultura por darle respaldo a los emprendedores, por extender las acciones fuera del Cantón Cuenca,
porque el núcleo de la Casa de la Cultura es un núcleo provincial, tiene que extenderse, ¿no es cierto?, a Gualaceo, Paute, Santa Isabel, Oña, bueno, a todos los 15 cantones, ¿no es cierto? Y eso también requiere esfuerzos, porque requiere espacios donde gestionar la cultura en cada uno de los cantones y requiere personal para gestionar la cultura en cada uno de los cantones. También tiene una fuerte predilección en la administración actual de Martín Sánchez la atención a la niñez y adolescencia. Entonces hay unos espacios como el que se llama semilleros, para que se tenga un estado de animación permanente hacia el arte y la cultura los niños y adolescentes. Eso cuesta tener personas especializadas en atención parvularia, en atención a niñez y en atención a la adolescencia, que son expertos, que son personas profesionales preparadas para eso, y todo eso también cuesta dinero. En fin, también, por ejemplo, la Casa de la Cultura se ha empeñado en tener algo que se llama la Galería de Oficios. La Galería de Oficios, ¿no es cierto?, tiene cada 15 días, cambia de exposición, y ustedes en la calle Presidente Luis Cordero, esquina con Presidente Córdoba, abajo del teatro prácticamente, ¿no es cierto?, abajo de la entrada del teatro, ustedes tienen una galería de oficios en donde cada 15 días se cambia una exposición de las artesanías que provienen del sector rural de nuestra provincia. Fíjese eso, no hay espacio suficiente, no hay dinero suficiente, no hay personal suficiente para atender ese potencial particular que tiene la ciudad de Cuenca y la provincia de Azuay. De eso se trata esto, Patricio. La Ley Orgánica de Cultura, vigente desde el año 2017, establece en su articulado las competencias que tienen los núcleos de la Casa de la Cultura, los núcleos provinciales, y las competencias reducidas que debe tener una sede nacional de la Casa de la Cultura, que tiene que básicamente coordinar la planificación y garantizar la circulación de ciertos productos culturales entre todas las provincias. Pero ¿quiénes son los ejecutores de la gestión? Quienes deben poner la parte fuerte del trabajo son los núcleos provinciales. Y es bueno que sea así, porque tienen que responder a la especificidad del territorio en el que trabajan. Tienen, en el caso de la Azuay, que responder al gran potencial que tienen las actividades simbólicas, es decir, las celebraciones, las fiestas del vestuario, la gastronomía, la lengua, ¿no es cierto?, la historia cultural, la producción artesanal, la producción artística de cada uno de los espacios culturales que han tenido una relevancia fundamental desde antes de la llegada, obviamente, de los incas y de los españoles, ni se diga, ¿no es cierto?, y antes de los tiempos modernos. Hay que responder a eso, y tiene que hacérselo con la especificidad y la calidad que tienen en el Azuay. Entonces es bueno que los recursos sean distribuidos desde el nivel nacional. Probablemente, no sé si está bien o mal que se distribuyan desde el nivel nacional, pero así dice la ley que hay que hacerlo, pero que se ejecuten en el nivel provincial y en el nivel cantonal. De eso se trata. Las disposiciones para calcular cómo se han de distribuir los recursos, es decir, el establecimiento de los factores que son población, que son el espacio cultural que hay que activar, en este caso los 11.000 metros de la Casa de la Cultura, que ustedes recuerden están en 2 cuadras, en 2 manzanas diferentes del centro de nuestra ciudad, en una intersección de tráfico tremenda que es la Presidente Córdoba y Luis Cordero. Está un tramo entre la Presidente Córdoba y Sucre, y otro tramo entre la Presidente Córdoba y la Juan Jaramillo, no me equivoco. Sí, es Juan Jaramillo, no, es la Juan Jaramillo, sí. Atrás de eso que normalmente ven las personas, los transeúntes, atrás de eso hay una imprenta. En los espacios hay subsuelos en donde están activos. Tenemos el puente sobre la Presidente Córdoba, que tienen que fijarse, es de 3 niveles, de 3 plantas. Una planta donde está la biblioteca, claro, la siguiente planta sí. Es parte del auditorio, ¿no? y salas de ensayo, y una terraza en la que se hacen permanentemente
los festivales de poesía leída por sus autores, los que se llaman las slams de poesía, que se hacen frecuentemente por la noche. Hay lugares que son como secretos en el edificio de la Casa de la Cultura. Me llama mucho la atención esto, Patricia. Hay misterio. Por ejemplo, hay misterio también. Hay, por ejemplo, abajo de la sala de oficios, ¿no es cierto?, hay un gran espacio subterráneo que está preciosamente habilitado con una cantidad de herramientas, entre otras cosas, unas impresoras 3D que sirven para que los artesanos visualicen lo que dibujan y quieren producir. Ya hacer sus prototipos de lo que van a hacer. Y está la Casa de la Cultura en medio de sus restricciones económicas, haciendo unos esfuerzos tremendos para habilitar esas herramientas contemporáneas para nuestros productores. Pero es que lo último que pues y tenemos otra cosa que no puedo dejar de mencionar, Patricio. Tenemos una sensibilidad en la provincia de Azuay maravillosa, de manera que una cooperativa como la Jardín Azuayo tiene un entendimiento con la Casa de la Cultura con el objeto, ¿no es cierto?, de facilitar la renovación de un espacio para que se puedan capacitar los emprendedores. Los emprendedores de productos, sobre todo de artesanía y de arte rural, digamos, que son los clientes tradicionales de Jardín Azuayo. Fíjese cómo se juntan las cosas. Se enriquece todo. Cuando se habla de cultura, entonces nunca se habla de una sola cosa. Nunca se habla de un solo acto, de un solo libro, de un solo espectáculo. O sea, se habla del conjunto de relaciones, de formas de convivencia que tenemos en una sociedad. Ahora que habría que pensar también esta vinculación que debemos tener con el resto de ciudades del país y como de algún modo también estamos aislados de este momento, sobre todo con Guayaquil, con falta de conectividad aérea, que es parte también de esa identidad cultural que deberíamos tener como población, esa facilidad de conectarnos. Cuando se incumplen los factores de distribución que establece la ley y la fórmula de distribución que establece el Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura, para la distribución de los recursos de la Casa de la Cultura Nacional al núcleo de Azuay, ¿no es cierto?, tiene un correlato con lo que está pasando en la relación del Estado central ecuatoriano con el desarrollo de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Y ahí es cuando se encuentran las dificultades para los traslados, por ejemplo, en términos de la movilidad aérea. Ya tenemos restricciones en términos de la movilidad terrestre también. Hay momentos en los que las 4 carreteras fundamentales de conexión de la ciudad de Cuenca se han ido quedando incomunicadas. Eso es riesgoso, eso no puede ser así. Temporada invernal. También tiene que ver eso con el intercambio de los valores simbólicos y artísticos y culturales. También tiene que ver. Pero esas restricciones y esa desatención, en gran parte producida por las relaciones políticas que a veces se establecen o no se establecen entre las autoridades de la ciudad y la provincia con las autoridades nacionales, de estas faltas de sintonía, ¿no es cierto?, van perjudicando y van castigando las actividades económicas, sociales y especialmente culturales en nuestra provincia y en nuestra ciudad. De eso se trata, Patricio. Y se trata también de que cuando tenemos restricciones, el talento humano, el gran capital humano que tiene nuestra ciudad y nuestra provincia, no puede ser mostrado al resto del país. Y hay cuestiones de gran valor artístico y cultural del resto del país y del mundo que deberían representarse para la formación, para el disfrute, para la apropiación de nuestros conciudadanos y nuestros conciudadanos provinciales, quiero decir, pues deberían representarse aquí también. Y eso también requiere recursos. Entonces, la restricción de la falta de aplicación de la ley orgánica de cultura en términos de la distribución de los recursos, la falta de cumplimiento, de aplicación de la fórmula del reglamento general a la ley orgánica de cultura que establece la fórmula para distribuir los recursos a las provincias, ¿no es cierto?, es una afectación sumamente grave. Hace poco yo les comentaba, a manera, perdónenme que utilice una cuestión coloquial, Patricio, por favor, les decía a unos hermanos míos, les decía, ¿qué pasaría
¿qué pasaría si a la provincia de Manabí le quitamos la representación que el gobierno nacional tiene que tener para regular el tema de la pesca? La pesca es fundamental para Manabí. Es vida de ellos. Cuando se le hace en términos de la cultura a esta provincia y a esta ciudad, es como quitarle la pesca a Manabí. Vayámonos entendiendo, es como si le quitáramos la administración de los temas de regulación de la exportación de banano al oro. Gravísimo. Es sumamente grave, es sumamente grave. Lo que nos distingue a nosotros es una gran creatividad, ciertamente industrial, ciertamente artesanal, ciertamente una riquísima expresión simbólica, pero nuestra fuerza es la cultura. Nuestro cuarto pilar de desarrollo es la cultura, indudablemente. Así como tenemos que tener el cuidado delicadísimo sobre el tema de la no afectación de los cuerpos de agua en el Tajas y no afectar nuestros ríos, que los cuidamos insuficientemente, pero los cuidamos. Seamos francos, los cuidamos mejor que nadie. El mismo cuidado debemos tener con la cultura. Debemos tener el mismísimo cuidado con el tema de la cultura, porque si no estamos como disparándonos en los pies, Patricio, estamos echándonos un tiro en los pies. Entonces nosotros vivimos de la cultura. Nuestro turismo también tiene que ver con la cultura. No es lo mismo, digamos, ¿no? Esto hay que aclararlo siempre. No es lo mismo el turismo que la cultura. Muchas veces el turismo puede afectar a la cultura, Patricio, ¿no es cierto? Vive de la cultura porque tiene que gozar de esa riqueza, tiene que expresarse también en una gran ocupación turística y hotelera, digamos, de nuestra ciudad, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo. Pero sería un resultado, más bien. Se trata de que los turistas vengan a ver nuestra cultura auténtica, nuestras expresiones, claro, que son genuinas, claro, no representaciones, no disfraces, no bailes montados, no comparsas hechas para que vean turistas. Tienen que venir a ver el valor de nuestra identidad, de nuestra cultura, porque es un tesoro, porque lo nuestro sí es un tesoro. No es como otros espacios, ¿no es cierto? Lo digo con mucho respeto, por ejemplo, en el Caribe, cuando hay hermosas playas, entonces montan los resorts. No, aquí no debemos montar nada, aquí tenemos que mantener lo que tenemos, que son nuestras expresiones culturales, nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de entendernos para convivir, nuestras formas de entender nuestro propio pasado, sobre las críticas y observaciones que nos puedan hacer, las formas de entender la ciudad que queremos. Y tenemos que entender también tiene que venir a ver la gente nuestros derechos y a disfrutar con nosotros nuestros derechos culturales. Conversábamos con varios de los candidatos a la alcaldía de Cuenca, incluido el economista Palacios, el ingeniero Palacios, que es el actual alcalde electo. Sí. Es tan importante que desde nuestro gobierno local tengamos una visión de cómo queremos que sea culturalmente Cuenca. Son cosas, sí son cosas, pero fundamentalmente tenemos que tener la capacidad de expresar algo como, por ejemplo, nosotros quisiéramos tener una ciudad que viva gozando y disfrutando sus derechos, reconociéndose culturalmente con todas las connacionalidades que habitan nuestra ciudad, por decir algo, reconociendo los espacios rurales, reconociendo nuestro valor ambiental y respetando y teniendo una convivencia, ¿no es cierto?, en derechos, pacífica, armoniosa y enriquecedora. Eso sería una propuesta cultural para Cuenca. Sí pasa por tener espacios, sí pasa por tener recursos, pero pasa también por tener un enfoque de desarrollo. Entonces, cuando usted tiene ya un enfoque de desarrollo, sabe que no puede invertir tanta plata destinada del gobierno local en cultura a la propaganda, ¿no es cierto?, sino al fomento del arte y de la cultura. ¿Sí me entiende la diferencia, Patricio? Ahora, todo esto está contemplado en nuestra Constitución, los derechos a la cultura. ¿Qué pasa entonces? Nuestra Constitución desde el artículo 1 reconoce, ¿no es cierto?, el hecho de que somos una identidad nacional, pero multicultural e intercultural y de gestión descentralizada. Reconoce los derechos a la naturaleza, reconoce los derechos a la cultura. Los derechos a la cultura a veces nos olvidamos. Derechos de las personas de la cultura son que cada uno tiene que asumir la identidad que desee.
que crea que le corresponde en varias cosas, en la música, en la comida, en el vestuario, en las formas de disfrute, en las formas de recreación. Cada uno asume su identidad. Tenemos que reconocer que vivimos entre diferentes y que los diferentes tienen los mismos derechos que nosotros. Tenemos, un tercer derecho es que facilitar la expresión de todas las identidades culturales que conviven en nuestro territorio. Tenemos que reconocerles entonces, respetarles, ¿no es cierto?, y promoverlas, y promover la interculturalidad. La cultura no es algo estático, no está hecho para siempre. Ahora va a tener todas las tildes contemporáneas que estamos viviendo. Sí, va a tener, lastimosamente va a tener, Patricio, también el tilde, la tilde, ¿no es cierto?, de que vamos a tener generaciones consumistas. Claro. Esto hay que entenderlo. Claro. Pero también vamos a tener unas generaciones que están mucho más insertas en el mundo de lo que estuvimos antes. Están interactuando con el mundo, están viajando, están estudiando fuera, están volviendo, están proponiendo cosas nuevas. Vemos, por ejemplo, un desarrollo de la gastronomía en Cuenca impactante, impresionante, ¿cierto? Cuando uno ha estado mucho tiempo aquí y van saliendo de a poco las cosas, uno puede decir que no note los cambios. Para alguien como yo que vuelve a los tiempos de impactante, vamos a estar, ¿no es cierto?, también viviendo una limpieza, una pulcritud, no solo limpieza de bien barrida, una pulcritud de los espacios públicos en Cuenca maravillosa. Ojalá estuviera, ¿no es cierto?, con obras de infraestructura y de equipamiento construidas con esa misma calidad y pulcritud. A veces no son suficientemente buenas la calidad de las obras, es mi observación, pero no nos quedemos en eso. Otro día nos debemos de referir a esto, Patricio, con mucho gusto. Pero también vamos a tener, ¿no es cierto?, personas que hablan diferentes idiomas. Y junto a esto viene el derecho a las artes también, ¿no? Y la necesidad de tener esa creatividad propia. El derecho a las artes. Es también y una apertura de nosotros. Estamos viviendo también un momento cultural, ¿no es cierto?, en que se está abriendo nuestras cabezas gracias a que se abren nuestras generaciones, viendo costumbres y hechos que suceden en todo el mundo, viendo filosofía sobre el tema de los derechos, sobre las preferencias, por ejemplo, sexuales, ¿no es cierto?, sobre la forma en la que inciden en nuestra forma de ser los discursos de personalidades como las del Papa. Tenemos una reflexión sobre el presidente de los Estados Unidos, tenemos una reflexión sobre lo que dice el presidente Putin. Nos preocupa, ¿no es cierto?, que llegue al gobierno Bolsonaro en Brasil, cosas de ese tipo, ¿me entiende? Tenemos una permeabilidad casi cosmopolita ya en Cuenca. Eso es parte de la cultura. Así hay que ser en las artes también. Así hay que ser. Pero con la misma fuerza que recibimos, tenemos que tener la capacidad de mostrar afuera. ¿Entienden? Porque la cultura es interactuación, Patricio. No es solo recibir, no solo es aprenderlo de afuera, es interactuar, recibirlo de afuera y mostrar lo que nosotros tenemos. Ahora, seguramente... Y para eso hay que tener recursos. Seguramente ustedes estaban preocupados de eso, han solicitado recursos, han solicitado apoyo. ¿Y qué pasa con esto? ¿Hay atención? ¿No hay atención? En realidad, la asamblea examinó, la tercera asamblea que le decía de la Casa de la Cultura, que se reunió en marzo, fue muy fuerte exigiendo, ¿no es cierto?, explicaciones de cuánto hemos avanzado, de cuánto ha avanzado la administración de Martín Sánchez, digamos, en el desarrollo de sus propuestas. Y se ha avanzado muy notablemente. El número de eventos subió en un 50%. Tal vez las personas no conocen, pero los que hemos podido revisar de cerca y con ojo auditor, digamos, lo que hace la Casa de la Cultura, nos topamos con las siguientes cosas. Yo voy a mencionar algunas porque pueden ser útiles para la ciudadanía. Tenemos una Casa de la Cultura que produce más de 370 eventos culturales por año. No me estoy equivocando, estoy diciendo 370 eventos por año en el año 2018. Esto quiere decir más de uno por día, desde luego más de uno por día. A mí me ha pasado, ¿no es cierto?, que a veces tengo que decidir entre 4 opciones para concurrir a respaldar un evento, Patricio. Pero eso es bueno. Es bueno, la gente no lo conoce suficientemente, no hay buenas facilidades todavía de comunicación de eso.
pero los espacios suelen estar prácticamente llenos, Patricio. Yo que soy un habitué de estas presentaciones y de estos actos culturales. Hay ese apetito de la gente por nutrirse. La gente está lista. No todos ven. No sucede lo mismo en otros cantones de la provincia, que debería también pasar. No están suficientemente cerca todos los eventos de donde está la población. Es también por las limitaciones logísticas y financieras para que estén cerca. Es que falta una coordinación con el tema de transporte, con el tema de seguridad, con el tema de tener que la regresar. Tenemos que hacerlo todo. Es una integralidad. Nos tienen que hacer los que manejan la Cámara de Transportes, nos tienen que hacer con las ayudas que nos maneja la empresa privada, el empresariado, el productor, el comerciante, y le cuesta más incluso el taxi, como que algo está mal. Algo está de pensarlo, pero en conjunto. Pero eso va avanzando, ¿no? Eso tiene que ir avanzando, pero ya hay una fuerte base. Quiero decirles una cosa muy notable, no es que haya trabajado solo Martín Sánchez, yo no estoy aquí para, Patricio, ustedes se da cuenta, para respaldar a ciegas, ¿no es cierto?, lo que hace Martín Sánchez porque lo haga él. Yo le respaldo y yo me he acercado a la Casa de la Cultura y soy ahora miembro de esta comisión que promueve este Frente Ciudadano, porque me ha convencido lo que quiere hacer Martín Sánchez, y le estoy exigiendo que haga, le estoy acompañando. Es un hombre joven, muy valioso, sin afanes de figurar, un hombre muy recatado, muy modesto, no quiere figurar para nada, siempre hay que insistirle que salga a los medios, no siempre quiere hacerlo, ¿no es cierto? Es un hombre en el fondo tímido, pero muy creativo, muy valiente, no tienen horas de descanso, trabajan sábados y domingos. Esto quería mencionarle, Patricio. Sí, una sistemática de atención, entonces. En la Casa de la Cultura Nacional, en todo el país, hay 630 funcionarios. De los 630 funcionarios, 360 están en Quito y el resto están distribuidos en la provincia. ¿Sí se da cuenta? Menos de la mitad están en todas las provincias. En la provincia de la SOI, en la ciudad de Cuenca, actúan 30 funcionarios. No se alcanzan para nada. No se alcanzan. En esto, todo esto han avanzado mucho. Han desarrollado sistemas de selección, ¿no es cierto?, de obras para la publicación, sistemas de selección de proyectos para la habilitación, para la facilitación de espacios de ensayo. Antes se asignaban a dedo, ahora se lo hace por concurso. Se están recuperando espacios que estaban expuestos a la calle. Yo le contaba a Patricio hace un momento, le decía, cuando se arriendan, no voy a mencionar las empresas obviamente, Patricio, pero hay 4 locales grandes que están en la planta baja, en la intersección de Presidente Córdoba y Luis Cordero, que son los de mayor circulación para un transeúnte. Y ahí están funcionando actividades comerciales. No es que sean malas las actividades comerciales, es que la casa no tiene el fin de arrendar a espacios comerciales, sino tiene que usar los espacios para promover y gestionar el arte y la cultura. Con un agravante, Patricio, yo ya lo he mencionado, lo que se recauda de arriendos de esos locales alrededor del comercio, no se quedan en Cuenca. Por la ley, por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se recogen por parte de la Casa de la Cultura Núcleo de la SOI, se envían a Quito para que de ahí se distribuyan. ¿Sabe cuándo vuelven? Dígame, Patricio. Nunca, pues, Patricio. Nunca, Patricio, es una visión centralista la que estamos soportando. Nunca vuelven acá. Entonces ahora se van a terminar todos los contratos de arriendo por la ley, desde luego, Patricio, como gente civilizada. Se van a terminar esos arriendos, ¿no es cierto?, para destinar esos espacios a los de mayor apetencia, que son la biblioteca. Hay una sala que pocas personas habrán visitado, se llama la Sala Proceso. Es una sala de arte contemporáneo que tiene un prestigio, un valor impresionante, que artistas de fuera están pugnando por ocupar esa Sala Proceso, ¿no es cierto? Y está en el 3er piso, nadie le conoce. Tenemos una sala de cine cultural maravillosa, no solo la Casa de la Cultura, debería mencionar que hay otros, y lo voy a decir con nombres y apellidos, por ejemplo, del Centro Cultural República Sur, de la Presidente Córdoba, la Presidente Córdoba, de Sala Adentro, que es sala de exposiciones, que está en la 3 de noviembre, de la Guarida, que está en la Convención del 45,
del prohibido que esté en la Condamine, que son personas, ¿no es cierto?, que luchan por sobrevivir en las actividades culturales, ¿no es cierto?, que junto con una salita, la que quería mencionar, que se llama la Sala Alfonso Carrasco, donde se presentan las más preciosas obras de teatro, el más precioso cine cultural que se puede disfrutar en la ciudad. Pero las otras también lo hacen, fíjese, Patricio, pero es, ¿no es cierto?, con el incentivo, con el ejemplo, con el afán a veces de competirle a la Casa de la Cultura, también lo hacen estos centros privados. Y eso es lo correcto, eso es lo bueno. A esas personas también hay que reconocerles, hay que darles soporte. Hay que vincularles a que tomen decisiones con los gobiernos locales, con la forma de gestión de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura nos está dando ejemplo. Yo mismo me he visto involucrado con esto y encantado, he sacrificado noches y noches y noches y noches y noches preparando unas mesas de trabajo en las que se consulta a los artistas y gestores culturales cuáles son sus orientaciones sobre las políticas de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Interesante, pero... Hemos invertido 80, 90 horas de trabajo en esas salas, hemos sistematizado los procesos, hemos presentado a la asamblea los ha seleccionado y le exige cosas a la casa. Ya, es otra forma de ser. Ya no es un reducto de élites. Ya no es un reducto de nombres hechos, ¿no es cierto? Contamos con ese ascendiente, contamos con ese acervo, pero hay que seguir. Es importante también, claro. Hay que enriquecerlo. Hay otras cosas que se han trabajado desde hace mucho tiempo antes, Patricio. En la Casa de la Cultura se hizo cargo de los archivos de las notarías, en particular uno de la notaría número 3. Desde 6 años, no estoy equivocándome, por eso es mi ademán de señalarle con los 6 dedos, 6 años después de fundada nuestra ciudad, es todo hay registro en la notaría 3 de la provincia de la SUAY, del Cantón Cuenca, de todas las resoluciones del gobierno local, de todas las transacciones, de todas las disposiciones reglamentarias sobre uso público, del espacio público, etcétera. Pero es un tesoro. Pues. Es un tesoro. Claro, desde 1563 se ha gestionado, ¿no es cierto? Y ha rematado muy bien la administración de Martín Sánchez, ha rematado consiguiendo que se haga un reconocimiento de parte de la UNESCO en la categoría Memorias del Mundo, pero claro, al archivo ese que tenemos. Ahora hay que ponerlo a disposición, ¿no es cierto?, de los investigadores, de las personas que quieran curiosear, de las personas que quieran ver, ¿no es cierto?, un registro genuino de nuestros ancestros, de nuestros antecesores, de cómo ha circulado la propiedad en el cantón. Pero eso no puede quedar guardado. Eso tiene que someterse a lo que se llama un expurgo, que es una selección de aquellos cuerpos materiales, ¿no es cierto?, que ya son desechables porque no se pueden utilizar, ¿no?, y que tienen que, se llama así, Patricio, desmaterializarse, es decir, subir a un registro que no sea de papel o de madera, ¿no es cierto?, a un registro digital en donde pueda ser preservado y utilizado por investigadores, por estudiantes, etcétera. Para que esté al uso de todos, pendiente. Claro. Tiene que haber acceso para eso. Tiene que haber comodidades, tiene que haber ordenadores, tiene que haber sistemas de consulta para no afectar los archivos. Eso está pendiente. Tenemos por reescribir en base a un archivo de ese tipo la historia de Cuenca. Fíjese el valor que eso tiene. Está reconocido por UNESCO como en la categoría Memoria del Mundo. Y nosotros lo tenemos olvidado porque no tenemos los recursos para limpiar el espacio en el que trabajamos. Usted me hace pensar en el Instituto de Fomento de las Actividades Artísticas y Culturales. La ley orgánica de cultura crea 2 manejadores de fondos de fomento del arte. El Instituto de Fomento de las Artes, la Innovación y la Creatividad, llamado IFAIC. Yo mismo tengo que mirar para acordarlo este nombre difícil. Es el Instituto de Fomento de las Artes, la Innovación y la Creatividad. Y el Instituto de Cine y de la Creación Audiovisual, ICA, manejan recursos, fondos que se sacan a concurso, por los que concursan proyectos artísticos o culturales. ¿Cómo han tratado esos 2 fondos al talento y a las propuestas del recurso de la SUAY? Usted quiere saberlo, Patricio. Por favor. No han seleccionado nunca
una propuesta de un talento cuencano o azuayo. ¿Y a qué se debe eso? ¿Qué está pasando eso? Es un acto de desconsideración, de maltrato que se junta con el tema de la viabilidad, de la movilidad, de la asignación para vías, de la asignación para mantener los espacios públicos. Tenemos, la Casa de la Cultura tiene un espacio como el Museo Agustín Landívar, que es un espacio que está en la bajada de Todos los Santos. Todos conocemos, junto al puente de Todos los Santos. Ahí hay un vestigio de unos molinos que se los llamó alguna vez de Núñez de Bonilla, pero tiene un registro de una utilización cañari, un registro de una utilización en el periodo corto incásico y otra expresión en el sentido colonial. No hay para cortar el quicuyo, no hay para mantener eso, no hay para señalizar, no hay para ponerlo en valor. El Museo Agustín Landívar, que es el museo que está junto a este espacio arqueológico, está abandonado porque no hay una persona que lo pueda abrir y cerrar y darle cuidado. Entonces la falta de recursos le lleva a la Casa de la Cultura, núcleo de la ASOAI, a incumplir lo que la ley orgánica le manda, a no atender y no satisfacer los derechos que la Constitución ha fijado para los azuayos, para los cuencanos, para quienes circulan por este territorio, para acceder al disfrute de la cultura. Vea la consecuencia que tiene. No es una cosa simple y no es un trato aislado para el tema de la cultura. Hay un acto de centralismo que perjudica a la provincia de la Azuay, a la ciudad de Cuenca. De eso se trata. Por eso se ha preparado un manifiesto, Patricio. Se ha preparado un manifiesto en el que hemos sido muy prudentes, muy cuidadosos, ¿no es cierto? Pero en el que es una comisión a la que yo me pertenezco, por eso estoy aquí. Estamos convocando a la ciudadanía cuencana y azuaya, a los miembros de la Asamblea de la Casa, a los actores, artistas, productores, gestores culturales que están registrados en el Registro Único de Actores y Gestores Culturales RUAC, a los ciudadanos en general, que a los habitantes de nuestro territorio, seamos o no seamos cuencanos, seamos o no seamos azuayos, a todos los que vivimos aquí, a respaldar un reclamo justo de incumplimiento de la Ley Orgánica de Cultura, de incumplimiento a la fórmula del Reglamento General, a la Ley Orgánica de Cultura en la distribución de los recursos que corresponden al núcleo de la Azuay. Me hace pensar que es necesario incluir a la academia también, porque tenemos la Universidad de Cuenca, que tiene su facultad de artes. ¿Cómo no? Y es necesario pensar que los chicos que están saliendo ahí con toda esa expectativa y esperanza de poder tener su vida en función del arte, debe existir ese apoyo, ya debe existir ese fondo como para que puedan ellos tener una vida. Este frente tiene que estar integrado en realidad por estos convocados, más por la academia, en las 4 universidades que brillantemente nos hacen quedar bien a Cuenca, a la Azuay, siempre nos han hecho quedar muy bien las universidades. Tenemos también a las cámaras de la producción, a la Cámara de Industrias, a la Cámara de Pequeña Industria, de Comercio. Tenemos que convocar a la Cámara de Transportes, tenemos que convocar a los barrios, a los colectivos, a las comunidades, a la representación de los gobiernos parroquiales, a que defiendan los recursos que están recién atendiendo, digamos, están poniéndose en camino de atender los derechos culturales de todos los habitantes de la provincia. Es un tema que nos compete a todos, no es solo a los pintores, no solo a los que hacen teatro, no solo a los artistas. No, el arte necesita ese apoyo y esa atención. La cultura tiene que ser respaldada por las personas. ¿Quiénes tenemos derecho? El que hace arte hoy no puede vivir solo de arte, tiene que dedicarse a otras cosas, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Eso no está bien, no está bien. También es un rigor que forma ciertamente, pero no es lo deseable, Patricio, ¿no? No, pues. Es la generalidad de actores, de artistas, de productores, de gestores culturales. Pasan grandes dificultades, pasan situaciones de estar impagos en las cosas que les han contratado, no pueden traer tecnología, no pueden traer medios materiales, etcétera, no pueden viajar para presentarse en otros lados, no pueden exponer porque no tienen recursos y espacios suficientes,
la situación es muy dura, están pasando dificultades, atrás de ellos sus familias, y la Casa de la Cultura también tiene que estar atenta a proteger esa situación. Claro. Ahora, hay una coordinación. La Casa de Cultura trabaja para todos los habitantes, claro, pero particularmente también tiene que prestarles atención a los que producen articultura. Ahora hay una coordinación que se preocupa de las provincias de Azuay, Cañar, de diferentes provincias acá en nuestra región. ¿Qué pasa con esa coordinación? Le agradezco mucho, Patricio, que me pregunten. La muestra del centralismo que afecta a la provincia de la Azuay es, entre otras cosas, el hecho siguiente. Desde hace 3 meses ha sido retirada la coordinación regional del Ministerio de Cultura, que era válida para Azuay, Cañar y Morona Santiago, ha sido retirada de la ciudad de Cuenca. Queda una sola persona, una persona a la que apreciamos mucho por sus valores y por su adhesión a los temas de la cultura, ¿no es cierto?, en representación, una sola persona. Pero los trámites, las acciones tienen que ser encaminadas por la coordinación regional, que es para la zona 7, ¿no es cierto?, que es para las provincias de Loja, El Oro y Morón y Zamora, Chinchipe. Hay que concurrir a nuestra hermana ciudad de Loja, hay que concurrir para hacer los trámites de cultura. Eso es insoportable. ¿Qué le parece, de nuevo en el ejemplo de Manabí, si usted a Manabí le quitaría la coordinación de pesca, que le mandaría a consultar las cosas en El Oro, a la pesca de Manabí? Insoportable, no tiene ningún sentido, es una falta de respeto. Nos cierran sin una consulta previa, sin un anuncio, cierran las oficinas. Eso hizo el Ministerio de Cultura aquí. No está bien. Eso, en mi modo de ver, hay que entenderlo en el escenario de esta desatención que el centralismo de nuestro país, ¿no es cierto?, con la que el centralismo de nuestro país está golpeando a la provincia de la Azuay. Esto tiene que ser entendido así. La falta de cuidado y prolijidad en la asignación de concesiones mineras que afectan cuerpos de agua es una muestra de centralismo, es un descuido, es una falta de delicadeza con el territorio que nosotros habitamos y que tenemos que proteger porque está a nuestro disfrute. Esta provincia, esta ciudad, que aportan en valor agregado, que proveen energía, que generan nuevas ideas con su talento académico, científico y artístico, no recibe una correspondencia a la tributación con la que contribuye. Los tributos que contribuye Cuenca y el Azuay tienen un peso fundamental en las finanzas del país y no están siendo retribuidos como se merecen. Ese es el tema del centralismo. Por eso en este manifiesto que se exhibirá mañana, que se hará conocer mañana, yo de todas maneras ya le dejo una copia con la autorización de que usted nos ayude a difundir, Patricio. Claro, sí, con mucho gusto. Cierra, ¿no es cierto?, con una expresión que dice: por nuestros derechos culturales, por la equidad territorial, contra la centralización antidemocrática. Y lo que hace este manifiesto es acordar lo siguiente: convocar a la conformación de un Frente Ciudadano por la defensa de los derechos culturales de la Azuay, exigir la inmediata aplicación de las disposiciones legales vigentes en la entrega de fondos que le corresponden al núcleo de la Azuay por los años 2017, 18 y 19, combinar al gobierno central a que disponga la presencia de los ministros pertinentes de Cultura, Finanzas y Trabajo en la ciudad de Cuenca para que atiendan la situación de esta distribución de recursos, convocar a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, provincial, a nuestro gobierno provincial, al señor prefecto recién electo, le convocamos a que se sume a la defensa de los derechos de la cultura. El doctor Yacu Pérez, que con seguridad lo hará. Les convocamos a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, encabezados por el ingeniero Pedro Palacios de Cuenca, pero a todos los alcaldes les convocamos. De todos los cantones de la Azuay. De todos los cantones, a todos los presidentes de las juntas parroquiales de la Azuay, a conocer y tomar partido frente a la afectación a los derechos de los azuayos, porque estos son los derechos sustanciales. Estos son: respaldar plena y activamente las gestiones realizadas por el núcleo de la Azuay en la defensa de la situación legal y la reglamentaria de los recursos presupuestarios; respaldar frontal y activamente todas las acciones legales pertinentes para proteger los derechos culturales de la Azuay. Ya el Colegio de Abogados de la provincia de la Azuay está hecho cargo de la representación y patrocinio de este tipo de temas de la Casa de la Cultura, por un acuerdo que se ha suscrito con ellos. Así se lo va a hacer, pretendemos hacerlo con las facultades de Economía también, de las 4 universidades de la ciudad.
respaldar frontal y activamente, convocar a los niños y niñas y adolescentes para que conozcan esta situación del sector cultural de la zona, porque en esto está su historia, su pasado y su futuro. Los niños tienen que conocer esto, mantener activos y alerta a todos los sectores de la sociedad hoy en contra de este perjuicio y alentar a la movilización permanente para defender nuestros derechos culturales. Con esto ya estamos llegando a todos los alcaldes de la provincia. Hay una gran receptividad, pero hay que esperar que se manifiesten específicamente, también tienen que hacerlo, no pueden dejar de hacerlo. ¿Usted cree que, de nuevo en el ejemplo de Manabí, que el alcalde de Montecristi va a dejar de pronunciarse sobre el tema de la pesca por más que no tenga 1 kilómetro de mar? De ninguna manera, lo hará pues, porque de eso vive toda la provincia. Esa es la situación, Patricio, en eso estamos. La comisión está representada hay profesores, hay periodistas, comunicadores en general, hay intelectuales, hay varios artistas, hay abogados. En fin, esa es la situación que es complicada entonces, y es necesario tomar una acción inmediata. Y hay que hacerlo pronto. Y buscar la atención. Hay que hacerlo pronto, hay que hacerlo con fuerza, hay que hacerlo sintiendo lo importante que es la cultura para un azuayo, para un cuencano. Es vital, es nuestro oxígeno, es nuestra agua de la que vivimos todos los días. No puede creerse que es una actividad accesoria. No, ahí está nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir, de expresarnos, de vivir, de acomodarnos, nuestra moral, nuestra ética está ahí. Nuestros gustos, nuestros privilegios están ahí, nuestros sueños están en la cultura. No es una cosa ajena, la cultura es una cuestión absolutamente cotidiana, vivimos en esa cultura. Nuestro territorio no sería lo mismo sin la cultura que tenemos. Claro, es nuestra identidad, pues. Claro, es nuestra identidad. Es ese valor que tenemos propio, ¿no? Los medios de comunicación son parte de la cultura. Vea lo que tenemos, vea el poder, tenemos un poder en televisión, tenemos un poder en radio, tenemos un poder en prensa escrita. Uno puede creer que son el Mercurio del Tiempo, mentira, hay varias otras. Son esos y varios otros medios escritos que circulan por la ciudad. Todo eso es cultura. Ahora, ha llegado también gente de otros países, ¿no?, que hace sus artes en la calle, hacen sus artes en espacios públicos. ¿Cómo atender también, o cómo involucrarlos, o están involucrados ellos también en este proceso? Le voy a decir, Patricio, con toda franqueza y desde la perspectiva de un sociólogo, no es lo deseable que estén utilizando el espacio público para ese tipo de expresiones de esa manera, refiriéndonos a las intersecciones de las vías, ¿no es cierto? La calzada. Porque se exponen a un peligro, porque generan un peligro, porque generan distracciones. Pero tiene que haber, tiene que ser gestionadas. No tienen que solo haber espacios públicos como las plazas, tienen que ser gestionados, es decir, promovidos, generados facilidades para que ahí se den esas expresiones. Y también como sociólogo quiero decirle que esas son muestras de carencia, sí, de un sector turístico, ¿no es cierto?, que está girando por todo el continente, pero también de las fuentes de migración que han llegado a nuestro país por diversas razones. En el caso de los estadounidenses es por una razón, en el caso de los venezolanos, todos conocemos que es por otra razón. Esas personas, si van a estar conviviendo con nosotros, tienen que integrarse a nuestra visión cultural. Debemos aprender de ellos tienen que aprender mucho de nosotros, tenemos que intercambiar valores, formas de ser, ellos tendrán que adaptarse como forma predominante a nuestra forma de vivir, pero no podemos dejar de considerar qué es lo que traen, cuáles son sus criterios, cuáles son sus costumbres, ¿no es cierto? Debemos considerarlas, no digo adoptarlas, pero debemos respetarlas y tener las consideraciones para juzgarlas también. Es decir, tenemos que reconocerles como diferentes, pero sabiendo que apenas pisan nuestro territorio, tienen los mismos derechos que nosotros tenemos. Ahora, se siente una corriente de los jóvenes, sobre todo, una corriente fuerte, que tratan de defender la identidad propia de nuestra cultura, de nuestra región, de nuestra zona. Tratan de evitar ya esa copia de otros lados y buscan cimentar y fomentar sus actividades propias. Pero no tienen la atención y no tienen el apoyo, ¿no? Es fuerte la desatención que se siente entonces. Patricio, es muy notable cómo
las personas jóvenes, digamos, para ubicarnos entre 18 y 29 años, sí, por ahí. Hablemos con claridad, ¿no? Sí. Están activando una serie de movimientos culturales. Yo no me atrevo, si pudiera enumerarlos a los 40 que creo que conozco, sin olvidarme de ninguno, lo haría. Pero créame, Patricio, hay cerca de 40 o más movimientos culturales movilizados por jóvenes entre 18 y 29 años que están haciendo proposiciones brillantes de apertura, de diálogo, de conversar los temas, de tratar todos los asuntos, ¿no es cierto?, que vive en nuestra ciudad. Es decir, son los que están dando la cara a lo que vivimos como espacio de compartir, como situaciones de compartir, como hechos que nos afectan a todos. Así no nos estén afectando en el fuero interno o perjudicándonos en nuestra economía, en nuestra relación con nuestra familia. O sí, o cuando lo están también. Debemos reconocerlos, debemos valorarlos, tenemos que intercambiar criterios. Y tenemos que entender que vivimos en un mundo que es permeable, en una sociedad que es líquida, es decir, que no se queda estática, sino que se va evolucionando y progresando. Esto está entendido en todas las partes del mundo, por parte de los cuencanos y azuayos también, pero a veces nos falta interiorizar esto. Los que nos ayudan son precisamente estos movimientos culturales. La dedicación que tienen nuestros gobiernos locales al tema de la cultura, que sí la tienen, hay que saber que sí la tienen. Tal vez habrá que discutir si es que las inversiones de los recursos que tienen están adecuadamente destinados desde ciertos puntos de vista o no lo están. Eso mismo es un tema que hay que discutirlo. No hay problema, nos entenderemos y nos pondremos de acuerdo. Son fundamentales. Pero lo que están haciendo los movimientos culturales, sociales de jóvenes entre 18 y 29 años es sumamente valioso a Cuenca. Hay que hacerles un espacio para que todos les escuchamos, todos los que estemos interesados. Cada vez va a haber más gente, porque la gente de Cuenca y de la SOI es culta, es permeable a la cultura, porque hemos vivido de eso permanentemente. Solo tenemos que tener las ocasiones de escucharles, de oírles, no de estar de acuerdo, pero de compartir y de saber tratar las diferencias y las divergencias sin odios, sin prejuicios, con orientaciones positivas para que las compartamos todos. Es esa la idea. Muy interesante lo que hemos conversado el día de hoy. Sin duda quedan ideas planteadas y sobre todo la preocupación por llamar la atención a fin de que se dé solución a esta grave situación que se está viviendo en nuestra región y sobre todo en nuestra ciudad, ¿no? ¿Algún tema queda pendiente? Sobre todo yo quisiera decirle esto, Patricio. Ahora, el día de mañana se lanza este manifiesto, se hace una rueda de prensa a las 9 de la mañana en el tercer piso de la Casa de la Cultura, en Presidente Córdoba y Luis Cordero, en el Salón Auditorio. Se presenta oficialmente la comisión, presenta este manifiesto y comienzan una serie de acciones, no solo en los medios de comunicación, sino una serie de visitas a las universidades, a las autoridades, a nuestros alcaldes de la provincia, a todos nuestros alcaldes de la provincia se les va a visitar. Creemos que ellos van a ser muy sensibles, todos se dan cuenta de que el tema de la cultura aquí es fundamental, a veces lo olvidamos y lo subvaloramos, pero cuando nos ponen un llamado, una alerta, todos se van a despertar. Les vamos a visitar también a los gestores culturales, les vamos a visitar a los centros culturales, vamos a tomar contacto con todos los movimientos culturales de estos jóvenes valiosísimos de entre 18 y 29 años, digo yo, solo por señalar un segmento, puede ser un poco más, un poco menos. Y vamos a hacerles sentir que es indispensable que todos nos convoquemos a revalorizar el hecho de la cultura. Como lo hemos tenido siempre, como ha estado siempre dentro de nosotros, de nuestra forma de ser, a veces no lo distinguimos. Hay que exteriorizarlo, hay que hacerlo visible para saber apreciar el valor que tiene para nuestras vidas, Patricio. Muy bien. Yo le quiero agradecer a usted por habernos acompañado el día de hoy, por participarnos de esta preocupación que tienen y sobre todo el conocer que están realizando acciones y actividades en bien de toda una comunidad que está ávida de buscar ese apoyo y ese respaldo para poder desarrollarse, no crecer, pero sí
por lo menos mantenerse dentro del ambiente de la cultura y del ambiente de las artes. Quizás solo debo añadir dos pequeñas acciones que se van a cometer, no sé si son muy pequeñas. Se va a solicitar oficialmente a la Contraloría General del Estado para que audite la aplicación de las normas constantes en la Ley Orgánica de Cultura y en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura sobre la distribución de los recursos a los núcleos provinciales. Y se va a iniciar por parte de este mismo Frente Ciudadano, de esta comisión, va a iniciarse la presentación de una acción de protección, Patricio, para que no se puedan utilizar recursos de la Casa de la Cultura que puedan afectar al fondo de distribución, ¿no es cierto?, contratando personal para la sede nacional o solo para el núcleo de Pichincha. Esto, si es que es parte del fondo de recursos que son distribuibles entre los núcleos, tienen que estar intactos para hacer la distribución como manda la ley. Esas son acciones también que están ya en la mira, que están preparadas, que estamos con el respaldo, insisto, del Colegio de Abogados de la provincia de la SOI, y estamos también en contacto con la Facultad de Economía por ahora de la Universidad de Cuenca y con el Colegio de Economistas de la SOI para hacer la defensa y el recálculo preciso de estos recursos. Pues agradezco al sociólogo Diego Peña, quien es un activista en temas ciudadanos y que es parte de la comisión de los gestores, artistas y de este colectivo que ha redactado este manifiesto por la defensa de los derechos culturales de la provincia de la SOAI. Agradecerle por la presencia, por compartirnos. Muchas gracias, Patricio, por el tiempo, muchas gracias. Y a la audiencia que generosamente nos escucha. Por ser parte de estos espacios, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, también un agradecimiento especial. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. No olviden, en las redes sociales, sus comentarios y sugerencias siempre son importantes y tomadas en cuenta. Hasta pronto. No olviden también, me permito recordarles, nuestros espacios informativos a partir de las 13:30 con Lorena Coronel y a las 19 horas con Mauricio Lupercio. Conmigo hasta pronto, que pasen muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Diego. Muy amable. Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Si al cobrar tu bono de desarrollo humano o pensión en los puntos de pago autorizados por el MIES te informan que ya fue cobrado, denúncialo.